Joder, no me funciona hoy el GPS. Se me está volviendo loco el GPS. Madre mía. Vamos a ver si este chico me puede... Perdona, una pregunta. ¿Tú me podrías decir cómo puedo ir hasta el Val? Sí, claro, hasta el estadio. Supuesto. Es mi segunda casa, así que he hecho el viaje infinidad de veces y te puedo llevar hasta allí. Bueno, pues pasa, gracias. Nada, un placer. ¿Tú no serás, por cierto, Borja Sánchez? Pues sí. Sí. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, pues vamos a llevar buen guía hoy aquí en Conexión sobre Ruedas, porque nos va a acompañar un tipo que se conoce bien, eso de viajar ida y vuelta al Val, es su segunda casa, como Eso quien es. dice, y bueno, pues no podemos tener hoy mejor compañero de viaje, así que un placer, lo primero, poder compartir este viaje contigo, y nada, esperemos pasar un buen rato. Vamos a por ello. Venga, arrancamos. Venga que arrancamos. Como estábamos comentando, tú es que has hecho varias veces este camino, y yo creo que es una manera también de cerrar círculos, ¿no? De venir o de volver, mejor dicho, aquí al Val, para cerrar un poco el círculo de tu carrera, donde empezaste y ahora donde terminaste, ¿no? Eso es, empecé aquí, fue el primer club que me dio la oportunidad una vez saliendo de cantera del Atlético de Madrid, y bueno, qué mejor sitio que volver a casa para el final. Son muchas temporadas como futbolista, ¿las llevas contadas o no? Son muchas, 22 como profesional. y bueno, pues una trayectoria que no me arrepiento de nada, estoy orgulloso de ella y bueno, que ojalá y pueda seguir todavía algún añito más. Vamos a hablar largo y tendido, evidentemente, pero es que parece inminente la pregunta. ¿Hay cuerda para rato o qué? ¿Le queda fútbol a Borja Sánchez? De momento sí, y es cierto que voy temporada a temporada como partido a partido, pero sí, mi intención es seguir una temporada más y a partir de ahí ir viendo cómo se va adaptando el cuerpo a los años y cómo podemos ir gestionando eso. Vamos a ir al origen, vamos a empezar un poco por los inicios, y el inicio a mí me surge una duda, porque al final buscas documentación, buscas datos de Borja Sánchez, y la primera duda ya es el lugar de nacimiento. Talavera de la Reina, Arenas de San Pedro, ¿de dónde es Borja Sánchez? A ver, explica eso. Eso hay que explicarlo, sí. Nosotros en el pueblo no tenemos hospital y el hospital más cercano es Talavera de la Reina, pero soy arenense 100%. 100%, Arenas de ¿no? San Pedro, siempre. Ok, provincia de Ávila, ¿no? Eso es. Sí, ahí en Sí, zona además de... allí toda mi familia, mis padres, mis hermanos, mis amigos de toda la vida son los de allí. Tienes todavía vínculos, ¿no? O sea, que Sí, quiere sí, decir sí, que claro. vas al pueblo Voy y mucho, demás, sí, ¿no? Claro, sí, como mis padres y mis hermanos viven allí, voy mucho y sí, arenense 100%, muy orgulloso de ello. Allí empezó un poco, entonces, el veneno del fútbol te pica allí. Ya. Sí, allí empezó todo. Bueno, en casa somos futboleros, mi padre también juega al fútbol, juega en el Talavera, en el Benidorm, en el Alavés. De casta le viene al galgo, entonces. Eso es. A mi hermano le gusta también mucho el fútbol y bueno, pues seguí un poco la estela de ellos y bueno, pues hasta ahora. Tus inicios son precisamente aquí. ¿Cómo llegas de eso? ¿Cómo es ese salto hasta llegar aquí a debutar? No sé si incluso en la cantera ya estabas aquí en Alcalá. ¿Cómo son esos inicios? Pues empezó todo en el pueblo, en el Deportivo Arenas. De allí un partido amistoso contra el Atlético de Madrid. Bueno, pues el ojeador que vino del Atlético de Madrid le gusté, me invitaron a pasar unos días en el club y bueno, pues ya me quedé allí. Durante 11 temporadas he estado perteneciendo al Atlético de Madrid y mis representantes, agentes en ese momento eran de aquí de Alcalá de Henares y eran dueños del club, y una vez salí del juvenil me ofrecieron venir aquí, yo me sentía arropado por estar con ellos cerca y bueno, pues fue la mejor decisión que tomé de venir a un club como la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que me dio esa oportunidad y gracias a ellos he conseguido lo que he conseguido en el fútbol y como te decía, el volver a casa siempre es un placer. Son momentos complicados en los que volví, pero estoy orgulloso de ello, de haber podido conseguir el playoff y el ascenso el año pasado, perdón. Y bueno, pues
muy feliz. Fue una apuesta arriesgada, sin duda, en ese momento. Vamos a hablar de ello más adelante. Me interesa saber un poco en esos inicios con quién compaginas ahí, o quién es de tu generación ahí en esa cantera del Atleti. ¿Con quién coincides ahí en esas temporadas pues, la cantera colchonera? En esas temporadas, Mario Suárez, que luego fue jugador del primer equipo durante mucho tiempo, era uno de los compañeros, ha sido el que más alto llegó y luego pues mi generación nos enfrentábamos siempre a Messi, Piqué, Fábregas y compañía y bueno, Granero, Mata, Callejón, el hermano y soy de esa generación. Buenos piques ahí, supongo, ¿no? Sí, o sea, tenías ahí... Sí. Y mucha calidad también. Date cuenta que estás hablando conmigo y te estoy diciendo nombres que lo han conseguido todo en el fútbol y para mí un orgullo haberme enfrentado a ellos, haber compartido selección tanto nacional como de aquí de la comunidad. De madrileña, ¿no? Exacto. Y bueno, pues orgulloso de todo eso, son recuerdos al final que se quedan. Ya sabéis que este contenido es posible gracias a Renault Autocarpe, concesionario oficial que se despliega como esos centrocampistas box to box de un lado para otro por todo el corredor de Henares, con vehículos Renault, Dacia y seminuevos donde grabamos estas magníficas entrevistas y cuentan además con servicios de taller y carrocería. A esas edades ya se vislumbra o ya tú veías, es decir, a esas edades se ve que hay jugadores que son diferentes, pero es cierto que también he visto jugadores diferentes y muy buenos que no han llegado a nada y se han quedado e incluso han dejado el fútbol en etapa juvenil, por ejemplo, pero ahí ya se empieza a ver si van a ser una cosa u otra. Messi era diferente, pero igual que Messi, pues los hermanos Callejón, Granero, Mario, pues también tenían algo especial. Sí, total. Eso siempre lo repetís mucho futbolistas, que casi siempre son más los que se quedan por el camino, ¿no? Que incluso los que tienen mucha calidad y por unas cosas o por otras, toma de decisiones, ¿no? Sobre todo yo creo que es la toma de decisiones y es que la cabeza es fundamental. Y el tomar la decisión correcta, aparte de que es muy difícil y tienes que tener esa pizquita de suerte, pues es fundamental. Tú la siguiente decisión que tomas es eso, venir aquí. ¿Cuánto tiempo estás en esa primera etapa? ¿Poco tiempo? ¿Mucho tiempo? Vengo en el mercado de invierno, me quedo esa temporada hasta final de temporada, luego estoy la siguiente y la siguiente estoy 2 años, 2 temporadas y media y ahora que llevo 3 con esta, sí. Y cuando, o sea, son esos momentos, ¿en qué situación está el club? Digo, cuando llegas en esa primera etapa, ¿es segunda división B? En esa etapa que llego, nada más llegar es la temporada que se juega playoff de ascenso a segunda división, que es la temporada más importante del club y tuve el privilegio de formar parte de la plantilla. La siguiente estamos en segunda B, pero por desgracia descendemos y la siguiente jugamos playoff de ascenso de tercera a segunda B con Cerro Reyes, que le ganamos, y en la segunda ronda nos toca Alcira y pasan ellos y ahí ascienden ellos. Sí. O sea, llegaste y muy pronto y muy joven también vives las dos caras, ¿no? Desde el fútbol, tocar la gloria, ¿no? Y lo que es un descenso, que es yo creo lo peor, ¿no? Eso es, de estar cerquita del fútbol profesional. Con una plantilla increíble, a mí me cogieron de maravilla. José Lu, eterno capitán del club y al que le tengo un cariño increíble. Y al año siguiente, pues por desgracia, descender. Es cierto que en estos clubes, cuando lo más fuerte no es lo económico, sino el apego, el ser una familia y demás, al final el tema económico influye mucho. Y bueno, pues una temporada se te puede dar muy bien y la siguiente, los jugadores que han hecho esa temporada buena, los que han sido diferentes, se marchan a otros clubes. Y volver a juntar todo eso para crear, que ¿no? Ese ecosistema, claro, es complicado. Para que se dé algo positivo es muy difícil. Sí, y además yo creo que también cuando hay clubes, ¿no? Este tipo de clubes también así, a lo mejor que no tienen luego una gran masa social para sustentar eso durante años, cuando no se coge el tren parece que lo siguiente es descarrilar, ¿no? Sí, es un poco la tendencia. Sí que es eso. Es cierto que nosotros, decir que tenemos la mejor afición de la Comunidad de Madrid, 100% quitando Madrid, Atleti, que son otro nivel, nivel. Pero por ejemplo ayer jugamos en Majadahonda donde parecía que estábamos jugando en casa, nos ha pasado en Cuenca, nos ha pasado en Moscardó, tenemos una afición increíble, pero es cierto que no es el sustento económico del club y no debe serlo. Claro. Al final un club tampoco tiene que sustentarse por su afición, bastante ya con el acompañarnos en el día a día, estar en los viajes y demás. En Las Palmas igual, fuimos a Canarias y nuestra afición estuvo allí y fue algo increíble.
un club no se tiene que sustentar por eso. Y es complicado y demás. Pero es cierto que ahora el dueño del club está haciendo las cosas muy bien, el club está creciendo mucho y eso se nota en el día a día. Y ojalá siga creciendo y se pueda mirar más hacia arriba. Tú, luego a partir de esas 3 temporadas que has relatado, inicias las 2 temporadas y media para ser exactos, haces como una mili, ¿no? Empiezas tu periplo, sí. ¿no? De trotamundos del fútbol. Sí, ¿Cuáles son sí. tus primeras experiencias fuera ya de Alcalá? Salgo de Alcalá y me marcho a la Balompédica Linense, segunda B. Un año muy complicado porque, bueno, pues desde el primer mes cobramos el primer mes y ya hasta final de temporada no cobramos nada. Y yo ya tenía una niña pequeñita, fui papá muy joven y que de hecho es alcalaína, tengo que decirlo, Alcalá lo llevo muy adentro. Total. Bueno, pues de ahí ya luego fue Denia, luego ya me firmó el Girona en segunda división, Ponferradina, Salamanca. Y muy joven entonces también, perdona, tienes ya esa experiencia, esa vivencia también desagradable, ¿no? De eso, de los impagos que están desgraciadamente también muy a la orden del día, ¿no? En el mundo del fútbol. Sí, sobre todo en esa época se vivían más. Es cierto que ahora hay cierto control, ¿no? Hay algo más está controlado. bastante más controlado y no se ve tanto impago como antiguamente, pero antes era impago te diría que 50 o 60% de los equipos tenían impagos. Ahora, gracias a Dios, no se está dando eso. Y ahí, viviendo esa situación tan joven, no sé si te tienes que apoyar en tus familias y ¿cómo lo recuerdas ese momento? Pues está claro que sigues en el fútbol porque en este caso yo, por ejemplo, mis padres me ayudaron mucho, mis hermanos también, te ayudan emocionalmente y por desgracia sí, eso económicamente te iba a decir. también. No solo lo económico, quizás claro. Es lo primero que piensa todo el mundo, sino la cabeza, ¿no? Sí. Que ahí tiene que ser fundamental sí, te para ayudan aguantar. a seguir porque al final es nuestro sueño, es por lo que hemos peleado durante tantos años estando fuera de casa, en mi caso que con 11 años ya salí de casa para venirme a Madrid. Y bueno, pues son ellos los que te ponen también un poco los pies en la tierra y te dicen, joder, no tires tu sueño por una temporada mala. Y gracias a ellos que me ayudaron, pues como te digo, emocionalmente y económicamente, pues puedes seguir. Pero es una situación complicada tener que tirar de tus padres cuando son sueldos además que si te los pagan al día no tienes ningún problema de vivir. Claro. Pero yo siendo tan joven pues no tenía todavía un colchoncito económico ni nada y pues, lo por típico. desgracia. Pero, y encima eso, con familia ya creada y todo, ¿no? Que sí, supone exacto. una responsabilidad mayor, Sí, evidentemente. Claro, el llegar a casa y decir a la familia, ostras, es que otro mes que no cobro y no tengo para dar de comer a mi hija. Y es duro, es muy duro. Pero también te hace madurar mucho más rápido y te hace ver las cosas diferente, te hace tener un poquito más de cabeza. Es un golpe de realidad, ¿no? Sí, de repente, total, ¿no? Total. Sí. De esas experiencias, de esos años que pasa, sobre todo muchos segunda B, ¿no? Son muchas temporadas ahí en segunda B. No sé, ¿qué club de esa época a qué club llegaste y dijiste, esto es, no sé si otro nivel, pero pues una familia como habías encontrado aquí de inicio en Alcalá? Es cierto que luego he tenido suerte en segunda B, que es donde más tiempo he estado, siempre he estado en equipos de los más fuertes de la categoría. Salamanca, a pesar de que fue el año que desapareció, el año que juegas en Salamanca es el año que desaparece. Termina la temporada y desaparece. Sí. Jolín. Sí. Tienes ahí buen tino, para elegir los destinos. Sí, además es verdad. Pero bueno, Salamanca por afición, por estadio, por la ciudad, es una ciudad increíble. Claro, a priori, ¿no? Era un destino como ahí, muy apetecible, ahí ¿no? se siente fútbol. Sales a la calle, todo el mundo te conoce, todo el mundo... Si las cosas van bien, también mola mucho, ayuda, es ¿no? guay. Claro. Pero si las cosas van mal, también son sientes ciudades esa que presión, dices, ¿no? Ostras, es que les gusta mucho y... Burgos muy bien, Ponferrada muy bien, Huesca muy bien. Es que... Sí, han sido buenos destinos en general, y eso también muy con esa presencia de la afición que hablábamos antes, ¿no? Y también con solera, ¿no? En el mundo del fútbol. Háblame de Salamanca, porque en esa época entiendo que todavía no está la escisión, claro, no está todavía Unionistas, ni siquiera se ha creado, claro. ¿no? Ahí era la UDS, la verdadera. La mítica, ¿no? Exacto, la de toda la vida. Que es una pena que el fútbol salmantino esté dividido ahora en 2 equipos, porque con la afición que hay... Si también es restar un poco potencial, pienso yo desde fuera, Totalmente. La afición de Unionistas es una barbaridad, y si uniesen eso al estadio, que se uniese a la ciudad y todo, pues podrían hacer un club muchísimo más potente y demás. Pero bueno, al final también son decisiones que toman entre aficiones y no se les puede reprochar nada, porque lo que ha creado Unionistas también es algo... Es muy bonito, yo creo, ¿no? Toda la gente que pasa por allí también habla muy bien de eso, ¿no? De ese ambiente que se ha generado y un poco hasta un punto romántico, ¿no? Parece que tiene la idea. Es un club creado por
por los aficionados y empezaron de cero y lo han llevado a primera ref, que es una categoría ya, ostras, muy interesante, muy chula, muy bonita, que te mueve por todo el ámbito nacional y es una categoría muy potente, está cerca del fútbol profesional y bueno, para mí primera ref ya es fútbol profesional al 100%, por todo lo que genera. Y hablabas eso, de que cuando iban las cosas mal, en Salamanca se notaba esa presión. Yo tuve suerte, a mí la gente en Salamanca me quería y estaba súper a gusto y hice muy buen año deportivamente y cuando las cosas estaban un poquito peor, conmigo yo no era el foco. No eras el foco, ¿no? De las críticas, pero sí ¿no? De las iras. Por desgracia, compañeros sí que lo vivieron, que alguna vez me tocó incluso intentar mediar o algo así. Mediar un poco a la salida de algún partido y demás, pero bueno, también era entendible. Ellos estaban pasando un proceso muy complicado porque se veía que el club, si no ascendíamos, se iba a ir al carajo y ascender era muy complicado. Había equipos muy fuertes, muy potentes, con un potencial económico increíble y bueno, pues nos costó mucho el mantener esa unión entre la afición y nosotros, pero era entendible que ellos pues estuviesen nerviosos por cómo se iba a dar el final de temporada. Pasas por, o sea, ahí estabais, la opción era ascender que a segunda división. ¿Otra vez? Sí. Ya. Nos quedamos a creo que 4 o 5 puntos del playoff y bueno, pues eso, ya se vio el final de la UDS. Un poco del final de todo, que tiene que ser también triste estar viviendo eso desde dentro, ¿no? O duro, ¿no? De decir, es que una ciudad a lo mejor, ¿no? El fútbol de una ciudad está en nuestras botas, nunca mejor dicho. Sí, es muy duro porque ves que tiene un final infeliz, que no le va a gustar a nadie, un final trágico y bueno, también es cierto que apareció gente que decía, no, yo voy a ayudar, yo voy a poner, yo voy a hacer, yo no sé qué, y te llega uno, te llega otro, te llega el presidente en ese momento. Y ostras, se complica todavía todo mucho más, se hace todavía más feo, se enrarece todo más y bueno, pues sí que es complicado. Y luego de ahí sales ¿hacia dónde? De ahí me voy a Huesca. A Huesca, otra buena plaza. ¿Pillas el momento crecimiento también del club? ¿Qué momento pillas de Huesca? El momento de que justo Huesca me ofrece el contrato y descienden de segunda división. Ajá. Pero yo en ese intervalo de Salamanca-Huesca, esos 2 meses de verano, me llegó una oferta de Corea del Sur. De hecho me invitaron a Corea, estuve en Corea y en China con el club de pretemporada, estaba todo firmado, todo arreglado, yo me vine a España ya para llevarme a la familia y bueno, tuvimos ahí un malentendido entre representante del club y yo, que de unas cantidades, pues por desgracia el fútbol como mueve tanto dinero, eran cantidades muy altas que ahí todo el mundo quería llevarse dinero y demás, y yo no estoy para que todo el mundo se lleve dinero y yo yéndome a un país tan lejos de casa, de nuestro hogar. Lo primero que me he pensado cuando me lo estabas contando es la familia apuesta por ti 100%, porque irse a Corea, ¿no? Así a priori suena exótico, pero suena también arriesgado, ¿no? Sí, pero al final yo antes de ir para allá tenía miedo. Digo, ostras, ¿dónde nos vamos a meter? ¿Dónde voy yo con los niños? Porque ya tenía a Lucas también, estaba Aitana, que es la mayor, y Lucas el pequeño. Digo, ¿dónde nos vamos a meter? Madre mía, qué locura. Pero al final el tema económico te soluciona también mucho. Claro. Dices tú, venga, vamos a hacer la apuesta. Y una vez que llegué al país, es un país increíble. ¿Te gustó? ¿Te gustó lo que viste? Muchísimo. Ahí, ¿no? Igual que China, ¿no? Estuve en Shanghái y no me gustó nada, pero en Corea, en Daejeon, fue increíble y fue pisar y dije... Sentiste que había que decir que sí, ¿no? Que era una buena apuesta. Ya. Qué curioso. Eso, y me hablabas de Huesca. Ahí estás también un año, ¿no? Una temporada. Sí, ahí estoy una temporada. Y bueno, el club era recién descendido de segunda división. Estaba el tema del Alcorcón y el Guadalajara, que a lo mejor descendían de segunda por impagos y subíamos nosotros. Estuvimos toda la pretemporada que no sabíamos si íbamos a estar en una categoría o en otra, pero finalmente pagaron lo que debían y se quedaron ellos en la categoría. Y me parece también justo que al final... Sí, al final los deportistas, claro, eso es, los deportistas, los futbolistas en este caso sí que eso lo soléis como respetar bastante. Si llega la oportunidad y se da las circunstancias, pues evidentemente se aprovecha, ¿no? Claro. Pero también al final soy muy de eso, de lo que se gana en el campo, ¿no? Sí, que se respete. Y bueno, fue un año complicado también porque se apostó mucho por muchos jugadores que habían hecho un año muy bueno anteriormente, que económicamente era un club muy potente al bajar de segunda con las ayudas de segunda y demás. Sí. Y no fuimos capaces de meternos en el playoff. Termina la temporada, a mí me ofrecen renovar otro año más, pero aparece la opción de Grecia de primera división y pues
decidí ir, al final era una Te habías quedado la espinita de Corea, Sí, yo creo, ¿no? sí, Y sí, dices, sí, me dije, sale, tengo que salir de salgo de España como y sea, probar, ¿no? y probar. ¿Y Grecia qué? Grecia un desastre, es que no te voy a decir mi tercera red. Grecia bonita para ir de vacaciones, quizás, ¿no? Eso es, pero el griego como tal es, mientras a ellos les interesa, son abiertos, cercanos y demás, pero una vez que no les interesa, se cierra todo, ellos a lo suyo y... Sí. Y bueno, fue complicado. La anécdota de cuando llegué a firmar el contrato, yo tenía X dinero firmado y llego allí y me quieren bajar. Digo, no puede ser, esto no es por lo que habíamos hablado, no sé qué, no sé cuántos. Y ellos las formas son formas peculiares porque en ese momento estaba el presidente conmigo y con mi agente y yo le digo que no, que me vuelvo para España y el presidente sale y de repente entra el presidente y dos tíos de 2 metros allí. Y dices tú, madre mía, a ver ahora, estoy fuera de casa. ¿No? O puertas de discotecas, ¿no? Algo así. Sí, 2 tíos gigantes y te vuelven a decir que tienes que firmar el contrato. Bueno, yo también de la cabeza estoy un poco regular y dije que no lo iba a firmar, que no era lo que habíamos acordado. Se puso la cosa un poco tensa, pero bueno, el presidente dijo que lo firmábamos y se quedó así. Pero igual, vinieron los impagos, en diciembre ya nos engañaron con el tema del colegio de los niños, la casa, el coche, un caos todo. Y decidimos salir de allí y vuelta para... ¿Estuviste, qué, 3-4 meses llegaste? Estuvimos 6 meses. 6 meses, bueno, sí, como eso desde el es. inicio de temporada, ¿no? Con la Exacto. pretemporada y todo esto. Sí. Ya. ¿Y era Atenas o era ciudad pequeñita? Corfú. Era una isla. Que eso, lo que decimos, ideal para vacaciones, exacto, ¿no? Sí, la isla es una pasada, se vive súper bien, los meses que hay turistas, pero una vez que los turistas se van, se cierra todo y ya los griegos ya no son tan amables, y luego el fútbol allí se vive diferente, allí son muy pasionales y el tema bengalas, no sé qué, no sé cuántos. Son tipos así parecidos, no sé, tipo como la imagen que tenemos en los estadios turcos también, y eso, un poco en ese estilo, ¿no? Eso es, yo por ejemplo el partido que fuimos a jugar contra el PAOK a su estadio que se llama La Tumba, ves el estadio lleno y todo el estadio con bengalas, bueno, de hecho el presidente hace poco fue el que salió con la pistola del campo y demás, pues esos son todos los clubes de allí. Engaña un poco, si el estadio se llama La Tumba, ya sabes. Ya te está dando señales de lo que te vas a encontrar. Sí. Qué bueno, o sea, supongo que eso es la experiencia más diferente, ¿no? Sí. Más estrambótica, ¿no? Que has tenido en el mundo del pero ahí fútbol. es el tema de tomar la decisión, como hablábamos al principio, que tomar la decisión correcta. Yo cuando me voy a Grecia tengo opciones de aquí de España de segunda división y opciones muy buenas y a nivel deportivo y económico, pero bueno, dices, la balanza, primera división, económicamente muy bien y demás, y te aventuras un poco a salir. Y ahí sientes un poco que te confundiste, que quizás te precipitaste, bueno, no sé si precipitación, no pero precipitación, porque al final lo tenías pensado, es primera ¿no? división y jugar en un país europeo en primera, Sí. pues siempre es bonito y agradable. Pero una vez que te vienes en diciembre dices, joder, ¿por qué no acepté la otra oferta que era mucho mejor en España? Más cerca de estabilidad a casa? lo mejor, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es el siguiente paso después de eso? Después de Huesca y Grecia vengo y bueno, pues hago un periplo de viajes a Turquía, Finlandia, Escocia. Primero voy a Finlandia y según estoy en Finlandia para firmar el contrato en el despacho me llaman de Escocia. Y me dice el repre Borja que nos llaman de Escocia en mitad de la reunión con el dueño del club para firmar el contrato. Digo, ostras, Escocia, Finlandia, me interesa más Escocia. Dinero más o menos igual, no había diferencia. En ese caso llamo a mi exmujer y le digo, mira, está esto, y me dice, hombre, para los niños y todo, Escocia. No, Escocia. A Escocia. Llegamos a Escocia, estoy allí, todo súper bien, los entrenamientos, me dicen, firmamos ya. Digo, vale, pero voy a buscar a mi exmujer, llegamos a Escocia y ella estuvo viendo todo, tema de colegios, casas, todo perfecto. Volvemos a España para ya irnos todos y lo mismo, otra vez, el tema de... ¿Otra vez del regateo o qué? El tema económico es que es increíble. Jolín. O das con un repre... Ya veo. Hay mucho pirata por ahí. Y más de lo mismo, le tuve que decir, mira, pues no lo firmo y demás. Vuelta a España. Y me llaman para ir a Turquía, llego a Turquía y lo típico, no te recogen del aeropuerto, tienes que... Digo, no, ya no puedo dar más bandazos. Digo, cogemos el avión y... No, ¿cómo vamos a hacer eso? Que está firmado, que está hecho. Digo, no, que no han venido a recogernos. No han venido a recogernos, eso es una falta de respeto muy grande. Y no nos daban explicaciones, no cogían el teléfono a la gente con el que fui. Digo, vámonos.
es que no pintamos nada aquí. Vuelta a casa y me tiré ese medio año sin competir, por desgracia. Estuve entrenando aquí con el club, con la Real Sociedad Deportiva Alcalá, y luego ya me llamó Palop para el Alcoyano y me fui a Alcoy, y bueno, pues Alcoy, Fuenlabrada, Mirandés. Esa etapa de Mirandés y Burgos me interesa porque has jugado ahí en dos equipos que ahora tienen mucha rivalidad, evidentemente. Sí. No sé si, bueno, sí, supongo que no sé si llegaste a jugar algún derbi, digo, porque coincidían en categoría o no. Sí, lo jugué con la camiseta del Mirandés contra el Burgos. Ese año en el Mirandés quedamos campeones de liga, pero tuvimos la desgracia que nos tocó enfrentarnos al mejor equipo de la categoría, que era el Mallorca, que ese año arrolló a todo el mundo y nos ganó en el playoff. Luego nos tocó Extremadura, ganamos 0-1 allí, pero en casa nos remontaron la eliminatoria y bueno, pues no ascendimos. Desgraciadamente no es como ahora, que antes quedabas primero y no subías automáticamente, ahora sí. Pero bueno, fue una etapa bonita y el fútbol en Andúa se vive mucho también. Una ciudad ha sido una de las historias, ¿no? Un poco del fútbol, una de las historias recientes del fútbol español más bonitas. Han estado también, ¿no? Ahí a punto de tocar el fútbol profesional y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Quizás ese tren pasó y ahora lo están pasando también mal, ¿no? En segunda división. Sí, ahora están sufriendo mucho y yo creo que este año les va a costar mucho mantener la categoría. Están lejos de conseguir el objetivo, pero bueno, hasta que no acabe la temporada hay opciones de todo. Sí, y decías eso, supongo que es no sé si es una ciudad, lo que hablábamos antes de Salamanca, si tienes esa sensación en Miranda de Ebro, incluso un poco más de cercanía por aquello de una localidad más pequeña, sí, ¿no? Al final allí vas al cole y te conoce todo el mundo, vas a tomar algo y te conoce todo el mundo, pero he de decir que Burgos tiene algo especial. Sí. Ya que hablamos del derbi, de la tradición y de la rivalidad también. Burgos tiene algo especial, Burgos es diferente y... ¿Y a qué lo achacas? ¿Un poco a mayor tradición? A mayor tradición, al final Burgos es un club que sí que ha estado en primera división histórico, hace mucho tiempo y demás, ha pasado por una etapa muy mala, gracias a los Caselli, aunque a ellos no les gusta mucho reconocerlo, al aficionado burgalés no le gusta mucho reconocerlo, pero gracias a Caselli y a la familia Caselli, que hicieron un proyecto muy ambicioso y muy fuerte, se consiguió volver a segunda división y al final Burgos respira fútbol. El estadio... Y el plantío es otro estadio mítico, ¿no? Del fútbol español. Cuando estabas en el Burgos, ¿te tocó jugar algún derbi o ahí ya no? Cuando estaba en el Burgos, no, ya no. No. Me tocó Mirandés Burgos. Eso que te evitaste, ¿no? Por aquello de por jugar no con la camiseta del Burgos ahí. Sí. Que hubiera sido también ahí otro día diferente. Duro. Sin duda. ¿Cuáles son ahí un poco los siguientes pasos antes de llegar otra vez, de volver aquí a casa? Pues de Burgos me voy a... de Miranda me voy a Logroño, y de Logroño, bueno, el Logroño ha sido el peor año que he tenido deportivamente porque, bueno, pues no cuadré en el club, no cuadré con el entrenador, a lo mejor yo no era su estilo de jugador que él creía que iba a tener conmigo y bueno, pues no fue una temporada buena y de ahí es cuando me voy en diciembre al Burgos, y de Burgos ya... por desgracia es el tema de la pandemia. La pandemia llegó en marzo y yo había renovado con el Burgos en diciembre, creo que fue. Había renovado 2 años más, pero bueno, pues decidimos volver a Madrid por el tema de la pandemia y demás. Estábamos lejos de casa y bueno, pues tal y como se estaban dando las cosas, lo mejor era estar cerca de la familia Al final has vivido muchos momentos de incertidumbre, ya sea de una manera u otra, ¿no? En lo de Grecia, lo hablamos de Grecia, Corea, ¿no? El irte allí, tal, esa espina clavada, luego venir y vivir una pandemia, bueno, eso nos ha pasado a todos, ¿no? Esa circunstancia, pero es como decir, al final, bueno, en tantos años de carrera, ¿no? Da tiempo a todo. Y además son momentos importantes deportivamente en mi carrera, porque en Burgos estaba muy bien, la afición me quería muchísimo, un respeto increíble entre ellos y yo hacia ellos. Ya te digo que el club, la familia Caselli, tenemos a día de hoy una relación muy muy buena, seguimos hablando mucho y joder, me toca la pandemia, cago en la leche, un sitio en el que estás a gusto deportivamente, con aspiraciones claro, que estaba ya en ese momento. De hecho ese año luego es el que suben a segunda división, que yo me vengo para Madrid. Ya. Dices tú, me cago en la leche, qué mala suerte tengo. Pero bueno, pues al final son decisiones que tomas por la familia y no me arrepiento. Circunstancias, efectivamente, que ocurren. Y cuando, luego has llegado a jugar, a disputar la primera federación o esa etapa de primera federación. Sí, cuando vengo de Burgos, como vengo a Madrid, me sale la opción del Sanse
Y bueno, pues no me lo pensé. Era el último año de segunda B que se hacía para ver quién estaba en primera ref, segunda ref y demás. Y quedamos campeones de liga, jugamos el playoff a segunda división, que también ha sido la temporada más exitosa del Sanse. Pero nos eliminó el Algeciras en playoff, pero ya para nosotros era un premio el haber llegado al playoff y bueno, de hecho nos dio derecho a estar en primera red la temporada siguiente. Estuve 3 años allí. Es que antes cuando me mencionabas, hablas de primera federación y te veía, o sea, te escuchaba hablar de como eso, ¿no? Como decir, es que es una liga muy, muy competitiva y por eso te preguntaba, ¿no? Si habías conocido, si habías jugado, porque al final, desde fuera, sí se ve un salto con respecto ya a categoría como segunda federación ahora que jugáis vosotros, ¿no? Y tal. Al final es lo que te decía, es fútbol profesional ya, al final mis temporadas en el Sanse, pues te enfrentabas al Deportivo de La Coruña, al Córdoba, que son equipos míticos sí. y que tienen un potencial increíble y es un salto de calidad muy grande el cambio de segunda a primera red. Y entre la antigua segunda B y esa primera federación que tú también has jugado, también aprecias diferencias. Date cuenta que antes eran 4 grupos, ahora son 2 grupos. Ahí se comprime todo mucho más, ¿no? Todo mucho más. Ahí al final están los mejores equipos y los mejores jugadores y bueno, pues es todo más igualado y es que te puede ganar cualquiera, muy competido. Al final ya necesitas unos mínimos para poder estar en la categoría, a nivel de estadio, de contratos también ya hay un mínimo de salario. Te hacen tener un aval económico también para que no haya esos impagos de los que hablábamos antes. Bueno, pues al final todo eso también ayuda a que se profesionalice todo mucho más y sea más atractiva para el espectador y más competitiva para el jugador. Sí, sin duda. ¿Y el ritmo del juego? Se nota, al final ahí ya un jugador como tú, además, hay un jugador centro del campo ofensivo que en esas zonas siempre hay mucho tráfico, valga la redundancia. Ahí ya se nota, al final la gente, pues el fútbol está cambiando mucho, se está yendo mucho a lo físico y la gente ya se prepara mucho más, está más conciencia de ello, se dedica plenamente a ello. Nosotros en segunda red, yo en mi caso, ahora cuando terminemos me voy a trabajar. En primera red no te hace falta, ya con el contrato de los salarios que hay se mantienen los jugadores bien y bueno, pues eso hace que sea más competido todo. Y a tu edad, con 39 años, que tenemos bien llevados, oye, hay mucha de tu generación todavía jugando por ahí. Hay casos como desde Modric, ¿no?, a Cristiano Ronaldo. Cuando ves ese tipo de cosas, ¿qué piensas? Oye, pues si lo pueden hacer ellos. Claro, aquí estamos, ¿no? Bueno, esos son privilegiados, son extraterrestres, Cristiano, Modric. Pero bueno, al final a mí también me gusta mucho competir, me gusta mucho cuidarme y sobre todo yo me estoy dando cuenta que un factor súper importante es que si estás a gusto en el club en el que estás, te hace dar un plus más. Te hace como un clic, yo creo, también en la cabeza, ¿no? De decir, no lo ves como un esfuerzo, ¿no? Eso es. Y lo ves como una responsabilidad de decir, ostras, estoy en un sitio para mí que es increíble, no necesito más. Tú que has conocido ya tantas cosas, claro, dices, esto hay que conservarlo, hay que mantenerlo y hay que, bueno, evidentemente, ¿no?, dar ese plus que tú decías, pero... El sentimiento de pertenencia. Sí. Tienes ese sentimiento, el cuerpo... aguanta, ¿no? Y tira, el cuerpo solo tira. Te iba a decir que precisamente yo creo que ese sentimiento de pertenencia es un poco algo que se ha recuperado aquí, ¿no?, en Alcalá, que quizás ha habido momentos en que ha estado, bueno, o no ha estado tan latente y ahora yo creo que... incluso ya antes de la llegada a lo mejor del míster, ¿no?, de Vivar Dorado y tal, pero Vivar también, que pasó por aquí por estas entrevistas, nos decía un poco eso, ¿no?, que él sentía que aquí había un gran potencial. Aquí lo hay, y el club estos años de atrás que ha estado tan mal ha sido mantenido por la afición, por la afición de siempre, no los que se van uniendo. Sumando. Que ojo, son todos bien recibidos, exacto, ¿no? Eso se dice siempre, eso es. Es una maravilla que cada vez el club esté creciendo más en ese sentido, porque eso ayuda a todo, a la ciudad, al club. Eso es maravilloso para todos. Pero sí que es cierto que el club, desde que lo cogió Carlos, que es el dueño, está pegando un cambio muy grande, está creciendo mucho y ojalá ahí siga creciendo, porque Alcalá de Henares es una ciudad increíble, sigue de maravilla, tienes todo, y la afición que tenemos, si juntamos todo, va a ser un potencial muy fuerte para el club y ojalá y podamos seguir creciendo. Llegaste en esta segunda etapa en un momento, o sea, era una apuesta arriesgada también,
era un jugador veterano como tú eras, venir a tercera división y bueno, sí, puede haber muchas previsiones de crecimiento como estamos hablando, pero luego hay que demostrarlo en el campo, ¿no? Sí, bueno, a ver, te voy a ser sincero, a mí la decisión de venir aquí no me costó nada. Ajá. Me llamó un compañero y me dijo, bueno, miento, le llamé yo y le dije, tío, ¿no puedes hablar de mí en el club? A ver si tengo la suerte de poder ir de nuevo. Y fue llamar al club y me dice, Borgi, te van a llamar. Y me llamaron al rato, ¿cuándo puedes venir a reunirte? Porque yo estaba en mi pueblo, yo ya había dejado el fútbol. Sí, me había ido a jugar al equipo del pueblo. Estás ya ahí de pachangas. En preferente, sí, estaba en preferente. Y la opción de venir aquí, vamos, ¿cuándo puedes venir a reunirte con nosotros? Digo, hoy, si queréis voy hoy. No, hoy no, que ya estamos por la tarde, mañana por la mañana. Digo, hecho, llegué al club, me reuní con Jorge y en este caso cuando estaba Salvatrucha de entrenador. Y nada, si es que no tuvimos que negociar prácticamente. Salgo del estadio y me voy a tomar un café con un amigo y me llama Carlos, el dueño del club, me dice, ¿puedes venir por favor que vamos a intentar cerrar esto ya? Y fue llegar, hablamos, nos entendimos de maravilla y de primera, se, ¿no? Se cerró. Al primer toque, jugasteis ahí al primer toque. Sí, y además fue todo súper limpio y fácil, no tuvimos pegas ninguno. Es cierto que yo cuando vengo aquí, pues lo típico, aunque no me gusta hacerlo y no suelo hacerlo, pero siempre, pues cuando se anuncia algo, tú te metes en redes sociales y dices, a ver si la gente está animada con la llegada o no. El típico comentario de viene a retirarse, tiene 36... Sí, puede tener un doble filo eso, te puede... Eso es. Y ya te entra la responsabilidad de decir, ostras, si es que encima tengo que demostrar, con la carrera que llevo, aún tengo que demostrar que tal. Llego y el primer partido roja. Madre mía, Borja. Segundas partes nunca fueron buenas, no pensarías ahí. Pero qué va. Diste la vuelta rápido a la situación. La vuelta rápido, pero es por lo que te digo, al final, porque vienes con ese sentimiento de ostras, vuelvo al club que me dio la opción de crecer a nivel deportivo, que me lo ha dado todo y dices, si es que vas a ir bien. Yo tenía claro que iba a salir bien. Esa temporada es cierto que llego en el partido contra el Torrejón, allí en Torrejón, y perdimos y muy malas sensaciones, pero digo, si es que no sé si vamos a ascender este año, pero lo vamos a subir. Y el año pasado, bueno, también la llegada del míster fue fundamental, el equipo que hizo el que se creó, ¿no? Que se generó un poco otra vez esa familia, yo creo, ese grupo competitivo, evidentemente, y que ¿no? Desde el primer día, los que ya llevamos tiempo en el club y los que sabemos cómo es el club y la afición, lo intentamos inculcar a la gente que venía nueva y bueno, fue una comunión total desde el inicio y de hecho se vio reflejado que fue una temporada redonda. Sí, os iba a decir, digo, poco menos que os paseasteis, ¿no? Bueno, pasearnos al final sí que es la frase que se utiliza porque fue ya sabes, los periodistas somos muy de titulares de rápido. Pero, ostras, ese paseo hicimos nosotros con nuestro trabajo diario. Claro, y no falta de esfuerzo en cualquier caso. Eso es, y al final el sí, míster era súper exigente. También hay un riesgo en este tipo de situaciones, ¿no? De que luego a lo mejor hasta con el paso del tiempo como que se les quita un poco de valor, ¿no? Se dice, oye, o sea, se salieron, tal, no sé qué, pero también luego el futbolista tiene ese sentimiento, ¿no? De decir, oye, es que esto costó mucho, ¿no? Sí, es que al final, por mucho que tengas una buena plantilla, un gran entrenador y demás, o las cosas van en el día a día muy trabajadas o no sale. He hecho el caso, por ejemplo, de Huesca, que teníamos la mejor plantilla de la categoría por tema de salario, de jugadores y de todo, y no nos metimos ni en playoff. O sea que al final no todo no se puede dar nada por hecho en el fútbol. Pero en este caso, bueno, pues hicimos una comunión muy fuerte entre todos y bueno, pues conseguimos el objetivo. ¿Y cómo cae un jugador como tú, ya que viene de 1001 batallas, pues eso, con un míster como Ibar Dorado, también, ¿no? Un hombre muy experimentado en el mundo del fútbol, que también tiene como muy reciente su paso todavía por el césped, ¿no? Y demás, hay como simbiosis desde el principio, desde el primer día, pero porque al final el respeto que le tenemos es un tío que a nivel de futbolista ha estado toda la vida en primera división y a nivel de entrenador es un entrenador que sabe llevar al jugador, que sabe cómo llegarle. Yo siempre lo digo, va a llegar al fútbol profesional, estoy seguro, porque es un apasionado de esto y además de que es un apasionado, hay aspectos tácticos de comportamiento del jugador, que los tiene todos controlados, no le puedes engañar en nada. Se las sabe todas, ¿no? Claro. Y por muy veterano que yo sea, por muchas historias que yo haya vivido, él siempre va a haber vivido más que yo. Y bueno, pues la comunión que tenemos con él también es un entrenador cercano
que se le puede hablar de todo lo que necesite el jugador. Sí, que entiende también esos problemas que van más allá de que llega a la persona, ¿no? Evidentemente, no solo al futbolista única y exclusivamente. Ya. Y la afición, hablamos antes de la afición y de lo importante que ha sido un poco recuperar ese espíritu. Ayuda evidentemente un ascenso, ayuda a verse en segunda federación, pero yo creo que eso, ¿no? Que es un trabajo de día a día que se está haciendo también con esfuerzo evidentemente, pero que qué bonito, ¿no? Ver de nuevo el Val así. Sí, te lo decía antes, que la afición que tenemos es la mejor. Nos han acompañado viajes hasta Las Palmas, Cuenca, y es que jugamos en casa, estamos fuera y jugamos en casa. Ayer en Majadahonda se repitió de nuevo. Nos llevan muchas veces, son los que nos dan el empujón a conseguir el objetivo. Es cierto que hay partidos que nosotros, por desgracia, no les hemos podido dar ese premio, pero ellos vuelven a estar la semana siguiente. En casa se ve todo lo que están organizando cada semana. Es que solo les podemos estar agradecidos, orgullosos de ellos y bueno, también ellos están creciendo poquito a poco, se va animando más gente y bueno, pues es bueno para todos ayudan vuestros resultados sin duda alguna porque estáis asentados en segunda federación. Sí. Era un año que no se pensaba, bueno, no sé si se pensaba o no, pero que a priori no era un año fácil porque es una nueva categoría. Aquí ya empieza a haber rivales muy potentes, se mezclan con filiales, o sea, es una liga muy diferente quizás a lo que es la tercera habitualmente y vosotros estáis dando el do de pecho. Sí, a lo que estábamos acostumbrados, que era ganar todos los domingos. Y te presentas en esta categoría y ves que fuera de casa cuesta un mundo ganar, pero en casa, bueno, pues estamos haciendo muy bien el trabajo y estamos sacando los partidos. Ayer por trabajo sacamos la segunda victoria. El 94, fuera. ¿no? Ahí, ¿no? Sí, Un gol en el pero último conseguimos la segunda suspiro. victoria fuera de casa. Pero ya te digo, es que es gracias a ellos que están a nuestro lado siempre y nos dan ese aliento que nos falta al final del partido y bueno, pues es que hay que estar orgullosos de ellos. Y en la posición en la que estáis ahora, la mitad de la tabla para arriba, mes de marzo, más o menos la salvación, la permanencia conseguida, ¿se puede soñar con algo más o qué? ¿Qué dice Borja? Yo ya estoy soñando con el partido de Las Palmas, que es el siguiente, en casa, a las 11:30 el domingo, con nuestra gente, y en casa tenemos que seguir siendo igual de fuertes que lo estamos siendo hasta ahora. Vamos a ir primero a por el primer objetivo, que es la permanencia, pero con esa ambición. Hay que tener ambición siempre. Si un futbolista no tiene ambición, malo. Así que vamos a ir a ganar a Las Palmas, vamos a ver los resultados que se van dando y nosotros nuestro trabajo, que es ganar el domingo en casa. ¿Y Borja Sánchez ha pensado mucho en el día después, en el día en que no vuelva a haber fútbol o qué? Pues yo, mi ilusión es seguir en el club de una manera o de otra. Al final yo estudiante no he sido, no te voy a engañar. No me engañes a mí igual que a Vivar Dorado, ¿eh? Exacto. Pero a nivel de fútbol tengo dirección deportiva, tengo análisis, scouting, los niveles de entrenador, todo lo que es referente al fútbol lo tengo todo. Así que mi ilusión es seguir enganchado al mundo del fútbol porque es lo que más me apasiona. Es cierto que ahora por suerte, bueno, pues como te decía antes, económicamente la segunda red no te da para vivir y demás, pues uno de nuestros patrocinadores me está ayudando mucho y me dio trabajo y bueno, estoy súper agradecido, pero sí que mi ilusión es seguir en el mundo del fútbol. Y si, pues eso, si hubiera que salir del fútbol, tú de alguna manera sí estás también preparado, quiero decir, ¿no? Como se suele decir, no se te caen los anillos por tener que hacer, por tener que hacer otras cosas. Aparte del fútbol, que es mi trabajo, no había trabajado en otra cosa que no fuese eso. Y este año, pues por circunstancias de la vida y demás, pues me ha tocado trabajar. Estoy trabajando en Pales Rodríguez, que ya te digo que es una empresa que se está portando de maravilla conmigo, que yo también cuando me comprometo con algo doy mi 100%. Claro. Y bueno, pues el jefe también está dando el 100% conmigo y estoy encantadísimo con ellos por la oportunidad que me han dado. No se me caen los anillos, vengo de una familia humilde, de una familia trabajadora, de la que estoy súper orgulloso, de cómo me han criado mis padres y la educación que me han dado y los anillos no se caen. Te iba a decir, ¿sirve eso también o ayuda eso a desconectar? Sobre todo pensando en los días malos del fútbol. En decir, pues mira, voy ahora aquí, he hecho
4, 5, 6, las horas que eches y estás un poco con la cabeza en otro sitio. Pero es que yo del fútbol no desconecto nunca, estoy en el trabajo y sigo dándole Estás vueltas al pensando fútbol. ahí. Si hemos ganado, digo, joder, qué bien que hemos ganado, habrá sido por esto. Si hemos perdido, por esto. Pero no es algo que me cueste ni nada, es que como me apasiona el fútbol, me gusta tanto y es mi vida y es lo que llevo haciendo toda la vida, pues tampoco es algo que me quite. Ya. Sí, que no te lo quieres quitar de la cabeza y ya No, está. Ha exacto, quedado exacto. claro. Mi chica me dice muchos días, otra vez otro partido, y los que te quedan. Claro. Te quedan muchos. Bienvenida, Pero bueno, ¿no? tengo suerte de que al final, pues, está ahí Se a mi lleva lado bien, viendo ¿no? el fútbol. Sí, eso es importante, esos Sí. apoyos son importantes. Bueno, pues solo te podemos desear, Borja, que haya mucha suerte de cara a lo que queda esta temporada por delante, que sigas disfrutando del fútbol, que se nota que yo creo que te queda cuerda para rato, así que yo creo que una temporadita más como mínimo seguro que te vemos por aquí por los campos de fútbol y oye, que ojalá pues puedas llevar ahí a la Real Sociedad Deportiva Alcalá a lo más alto, que seguro que también es una de tus ambiciones. Sí, por supuesto. Ojalá y lo consigamos. Muy bien, pues muchas Muchas gracias y un placer. Igualmente.